Yo quiero hoy darles la palabra. Esta palabra el Espíritu Santo me habló y confirmó. Para este mes de agosto, Dios te quiere dar este entendimiento. Es un mes que empieza un tiempo de restauración sobre tu vida, sobre tu familia. Es un tiempo donde el diseño de Dios original, el diseño que Dios preparó para tu vida y para tu futuro, va a ser restaurado. Lo que Dios en su mente, en su corazón, Él hizo un diseño y un proyecto para tu vida, para tu familia, va a ser restaurado. El proyecto de Dios para los hijos, lo que Dios soñó, no importa hoy cómo ellos están, va a ser restaurado. El sueño y el proyecto para el futuro de tu casa, de tu hogar, de tu matrimonio, de tu vida personal, en tu vida personal, va a ser restaurado. Porque Dios nos dio todos los recursos para que aquello que fue destruido, dañado, pueda ser restaurado. Quiero hoy llevarte a este entendimiento. Para empezar a hablar, vamos a hablar primeramente desde el inicio. En Génesis, capítulo 1, del 2 al 3, cuando en Génesis dice que el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1 dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. No tenía la forma correcta la tierra. Estaba deformada, estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas. Así estaba la situación de la tierra. No tenía forma o estaba deformada. Estaba vacía y estaba en gran oscuridad. No sé cómo está hoy tu vida, cómo vos ves o sentís hoy tu vida, tu familia, tu hogar. Tal vez vos te sentís así, deformado, deformada, o ves tu familia que está deformada, tus hijos deformados, te sentís vacía, como estaba la tierra al inicio. Te sentís bajo una tiniebla, oscuridad. Puede ser que vos estés viviendo tiempos de gran oscuridad. Pero dice, el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Aquí hizo toda la diferencia. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en un lugar, cuando el Espíritu de Dios se mueve en un hogar, en una región, sobre una ciudad, sobre un matrimonio, una familia, cuando el Espíritu de Dios se mueve, allí todas las cosas van a cambiar. Dios jamás te va a abandonar. Dios te ama y te quiere dar su palabra para que puedas comprender su amor y la obra que Dios hace y quiere hacer en tu vida, en tu familia. Entonces, ¿qué pasó acá? Dice, entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena y luego separó la luz de la oscuridad. Mis queridos, la obra que Dios hizo fue perfecta.
La obra que Dios hizo en la creación fue perfecta. Dios creó también al ser humano de manera perfecta. Él tenía eternidad, tenía salud plena, tenía dominio sobre la tierra, todo fue perfecto. Cuando Dios creó, dice que Dios vio que todo lo que Él hizo era bueno en gran manera. Pero ¿qué pasó cuando entró el pecado por medio de Adán y Eva? Todo eso se vino abajo. Todo lo que Dios creó perfecto se deformó. Entró la ruina en el ser humano y en el mundo. Pero yo quiero que vos veas y puedas entender esta primera parte. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre el caos y allí vino la palabra. La palabra con el Espíritu es lo que crea. La palabra de Dios con el Espíritu es el que restaura. La palabra de Dios con el Espíritu, cuando entra en tu hogar, todo puede restaurar. Si Dios restauró, ordenó la tierra, dio forma a la tierra. Si Dios empezó a crear aquello que no existía, si Dios se movía sobre la tierra y creó todo lo que hay en el universo, todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos, fue Dios el que creó. Y ese Dios poderoso, ese Dios todopoderoso creador, es el que se continúa moviendo y su palabra continúa operando sobre sus hijos, continúa operando sobre tu hogar. Continúa operando sobre los cuerpos enfermos. Es el mismo Espíritu. Y si Dios hizo eso sobre la tierra y hizo eso en el universo, ¿acaso no puede hacer en nuestros hogares? ¿Acaso el Espíritu de Dios y la palabra de Dios operando no va a operar y nos va a traer orden? ¿Acaso Él no puede restaurar aquello que fue destruido, aquello que fue dañado? ¿Acaso el mismo Dios que vemos en Génesis no puede hacer? Es el mismo Dios que continúa haciendo hoy. Y es el Dios que va a traer restauración en medio de tu hogar, que va a traer restauración para tu vida y va a traer la forma correcta. Porque ¿qué pasó cuando entró el pecado? El hombre perdió la comunión con Dios. La tierra entró bajo la maldición, entró la muerte, entraron las heridas emocionales, enfermedades, cautiverios espirituales. O sea que la obra maestra de Dios se deformó y está aguardando ser restaurada. Tal vez perdió la forma tu vida, la forma correcta de lo que Dios diseñó. No estás en el modelo, en el diseño correcto. Tal vez hay una deformación, un modelo de destrucción en tu hogar o en tu vida. Está arruinado. Muchas veces cuando ocurren cosas en nuestra vida decimos, me arruinó la vida. Tal vez un relacionamiento que no salió bien. Tal vez un matrimonio que no salió bien. Tal vez la vida de los hijos que no salió bien. Generalmente la gente dice, me arruinó la vida, estoy en ruinas. Tal vez un proyecto laboral que no salió bien. Mucha gente dice, usa esta palabra, me arruinó la vida o estoy en ruinas. Pero esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Dios quiere restaurar. Dios quiere operar por medio de su Espíritu y de su palabra, lo mismo que Él operó en el inicio de la creación, cuando el Espíritu y la palabra se movía sobre la tierra y empezó la palabra a ordenar, a quitar el caos. Y eso es lo que Dios quiere hacer y va a hacer en tu vida en este tiempo, si es que vos crees y si vos permitís que el poder del Espíritu Santo junto con la palabra de Dios pueda traer orden, pueda actuar en medio de lo que se deformó, pueda traer el tiempo de restauración, la restauración del diseño original que Dios tiene para tu vida. Cuando entró el pecado,
entró por medio también del espíritu de rebelión y de la palabra del engaño. Satanás engañó a Eva por medio de las palabras del engaño, por medio de una palabra que fue contra la palabra que Dios le habló a ellos, porque Dios le dijo a Adán, de todo lo que hay aquí, de todos los árboles, podés comer menos de este, porque si comes vas a morir. Y Satanás le engañó y le dijo, no vas a morir, sino si comes de este árbol vas a ser como Dios. Entonces entró por medio de un espíritu y de la palabra, espíritu de rebelión, espíritu de engaño y palabra de engaño. Entró allí el pecado, entró allí la destrucción, allí entró Satanás para destruir. Y cuando ellos accedieron, cuando ellos pecaron y cayeron, entonces allí entró esa maldición y todo el diseño perfecto de Dios se deformó. Se deformó. Por eso es lo que Dios necesita traer, una restauración para restaurar aquello que estaba deformado. Y el diseño de la restauración viene de la misma forma, mis queridos, hoy en día. Viene por medio de la palabra y del espíritu. Si vos mirás tu vida y mirás tu hogar, tu casa y decís está todo mal, está todo deformado, ¿cómo se puede restaurar? ¿Cómo Dios va a operar de la misma manera que operó en el inicio, en la creación? Usando la palabra y el espíritu. Fue lo que pasó cuando Jesús vino a la tierra. Él vino con el propósito de traer el diseño original, de restaurar aquello que fue deformado en toda la creación y en el ser humano. Jesús cuando vino a la tierra, ¿qué dice de Jesús? Él es la palabra viva, Él es el verbo que se hizo carne. Él vino a la tierra, la palabra vino a la tierra, estaba allí la palabra para volver a ordenar, para volver a traer el orden del reino de los cielos, para volver a traer la salud en medio de su pueblo, para volver a traer la reconciliación de la humanidad con Dios, para volver a traer orden en medio de las familias, de las casas. Pero Jesús tuvo que esperar hasta sus 30 años, cuando en ese río Jordán, él se bautizó. Dice que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él. Y a partir que descendió el Espíritu, allí estaban los mismos que operaron en Génesis, en la creación. Estaba el Espíritu y estaba la palabra que era Jesús, y estaba el Espíritu sobre él y en él, y empezó a caminar nuevamente sobre la tierra. La palabra empezó a moverse nuevamente, el Espíritu sobre la tierra, sobre los hombres, y la palabra que era Jesús empezó a caminar allí en medio de su pueblo, y allí todo lo que estaba en desorden empezó a entrar en su orden. Lo que estaba deformado empezó a formarse nuevamente conforme al diseño de Dios. Allí la gente empezó a ser liberada, empezó a manifestarse el poder del Espíritu. La gente que estaba atormentada fue liberada, la gente que estaba enferma fue sanada. Dios empezó a entrar por medio de la palabra que Él enseñaba, que Él hablaba. Él era la palabra y el Espíritu estaba sobre Él y estaba en Él para poder traer esa restauración. Fue el mismo Espíritu que vino sobre el Mesías. Y el diseño de la restauración, mis queridos, está en Isaías 61, del 1 al 4. Esto fue lo que el profeta Isaías profetizó muchos años antes. Profetizó que esto ocurriría. En Isaías capítulo 61 está, un ratito voy a poner acá en mi Isaías 61.
Dice así: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí. Este pasaje, Jesús, cuando él empezó su ministerio, él abrió y leyó, porque el Espíritu, ese mismo Espíritu que estaba en Génesis, que vemos que estaba sobre la faz de las aguas, que se movía, que anidaba, que empollaba, para que la palabra pueda ser dicha y pueda empezar el orden de Dios, es el mismo Espíritu que vino sobre el Mesías. Por eso él dijo: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos sean liberados y que los prisioneros sean puestos en libertad. Vino el Espíritu sobre el Mesías. Vino el Espíritu sobre Jesús. Vino el Espíritu sobre la palabra. Y eso empezó a operar donde Jesús se movía y donde él hablaba. Lo mismo que ocurrió en Génesis estaba ocurriendo. Cuando Jesús vino, encontró un mundo en caos, encontró un mundo destruido, familias destruidas, relacionamientos deshechos, heridas emocionales, heridas, problemas mentales, problemas en la salud. Y el Señor Jesús empezó por medio de la palabra y del Espíritu a traer orden. Él vino sobre el Mesías, ese Espíritu, para que él fuera un instrumento de restauración sobre la tierra. Vino ese Espíritu sobre él para que todo lo que estaba en caos, en desorden y deformado pueda volver al orden normal. Y eso ocurre hoy en día. Es el mismo proceso. Nosotros necesitamos que la palabra y el Espíritu esté en nuestras vidas, esté dentro de nosotros. Hoy el Espíritu Santo está dentro de nosotros y también nos unge. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser restaurados, para que nosotros podamos entender el propósito de Dios, para que Dios pueda restaurar nuestras vidas y también para que nosotros podamos ser restauradores en la vida de otras personas. Esa es la voluntad de Dios. Por eso, para que el tiempo y el diseño de la restauración venga a nuestros hogares, nosotros necesitamos tener la palabra de Dios. No puede venir restauración si no hay la palabra de Dios. Si no hay la palabra de Dios en nuestro corazón, nuestras vidas no se pueden restaurar. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, conocer la Biblia, escuchar la palabra, ser enseñados por la palabra, para que esa palabra entre primeramente en nuestra casa, en nuestras vidas, y allí la palabra de Dios, por medio y con el Espíritu Santo, empieza a traer ese orden y esa restauración en nuestras propias vidas, y nos va a empezar a restaurar la identidad. ¿Para qué Dios me trajo al mundo? ¿Qué Dios quiere conmigo? ¿Cuál es el propósito, el diseño de Dios para mi vida? Primeramente en mi vida. Y luego en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Es el Espíritu de Dios el que opera. Y el Espíritu de Dios no huye de nuestro caos. El Espíritu de Dios no le asusta nuestros pecados, sino que Él se mueve para redarguirnos y hacernos volver al orden divino. Hay caos en la casa, hay caos en tu hogar, hay caos en tus relacionamientos. Donde hay caos, necesitas que venga la palabra de Dios y el Espíritu para que pueda volver a ordenar y a restaurar. ¿Y saben qué significa cuando dice en Isaías 61? El Espíritu de Dios me ha ungido para proclamar las buenas nuevas. Para proclamar, está hablando de una proclamación que es
de la proclamación del jubileo, que el pueblo de Israel recibió de Dios una institución de jubileo. Cada 50 años ocurría esto, fue mandato de Dios para este pueblo. Cada 50 años. Las personas que estaban trabajando como esclavos para pagar sus deudas. Porque en la antigüedad la gente que no podía pagar sus deudas podía ser llevado como esclavo, ellos o sus hijos, hasta pagar lo que debían. Y cada 50 años en el jubileo se proclamaba la liberación de la esclavitud. Aquellos que estaban trabajando como esclavos eran liberados y volvían a sus casas. ¿Qué es lo que esta proclamación también decía? Que aquellos que perdieron sus tierras, sus propiedades, sus posesiones por causa de deudas, cada 50 años en el jubileo, ellos recuperaban sus posesiones. Entonces en el jubileo, en la proclamación del jubileo, había restauración, había restitución. Había esa liberación, esa libertad. Y es esto lo que se está proclamando sobre el Mesías. En Jesús se cumplió el jubileo y en Él hoy tenemos libertad, liberación de la esclavitud. Puede haber liberación cuando pedís su ayuda, liberación de las deudas, liberación y restitución de todo aquello que fue perdido, de todo aquello que fue robado. Algo se te robó, algo perdiste. Familiarmente, emocionalmente, materialmente, nosotros podemos tener el tiempo de restauración y eso viene por medio de Cristo. Eso es lo que viene y va a venir en tu vida, va a venir en tu hogar, va a venir en tu matrimonio, va a venir sobre tus hijos, va a venir. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere restaurar todas las cosas para que pueda venir ese diseño original. Dios quiere restaurarte. Dios quiere sanarte. Dios quiere que puedas entender tu propósito, ser pleno y plena en tu vida. ¿Qué área de tu vida está fuera del diseño de Dios? Vamos a orar en esta mañana. ¿Hay algo que vos necesitas que vuelvas a entrar en ese diseño original? Vamos a orar en esta mañana. En estos días vamos a ir hablando sobre este proceso de restauración. Mañana les voy a enseñar por qué muchas veces no tenemos victoria. Mañana les voy a hablar cuál es nuestro papel en ese proceso de restauración y por qué muchas veces no tenemos victoria. ¿Por qué el Espíritu y la palabra no se están moviendo como tienen que moverse en nuestra familia, en nuestras vidas, en nuestros hogares? Vamos a estar hablando por qué y qué hacer para que el Espíritu y la palabra de Dios pueda traer esa restauración. ¿Tenés áreas en tu vida que necesitas que el diseño de Dios sea restaurado? Este es el tiempo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer y Dios va a hacer. Dios va a traer sanidad, va a vendar al quebrantado de corazón. Dios va a vendar tu corazón quebrantado. Dios va a vendar tu corazón herido, dañado. Ya no te vas a lamentar y lamentar y lamentar, porque se escucha mucho lamento. Se escucha mucho lamento. Ese pasaje el Espíritu Santo me está trayendo cuando dice que Raquel lloraba por su hijo y se lamentaba y no quería ser consolada. Hay mucho lamento, hay mucho dolor, hay mucho lamento que se escucha en medio de tu vida, en tu familia, en las familias, en los hogares. Hay mucho lamento. Pero el Espíritu, Él es llamado el Espíritu Consolador. Él es el que consuela
y es el que te va a consolar en los momentos de dolor. Dios trae ese consuelo, pero Dios no solamente consuela por un momento. Él no solamente consuela en un instante. Él venda las heridas que te hicieron llorar, por las pérdidas que pasaste, por las pérdidas que viviste, por las frustraciones en la vida. El Espíritu de Dios viene y trae ese consuelo. Marlon, Dios te bendiga. Y venda al quebrantado de corazón. Y Dios va a vendarte. Dios va a vendar tu relacionamiento conyugal. Dios va a vendar a tus hijos. Dios va a vendar. La venda de Dios habla cuando vendamos algo, cubrimos. Y Dios va a cubrir como Dios venda, cubriendo con su amor, cubriéndonos con su gracia, cubriéndonos con su misericordia. El Señor nos venda y te venda cubriéndote con su amor. ¿Cómo Dios va a vendar a nuestros hijos, a nuestra familia? Cubriéndonos con su amor, cubriéndonos con su gracia, cubriéndonos con su misericordia. Y es lo mismo. Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo con los demás. Gente que Dios pone delante tuyo. Gente, tu prójimo, tu próximo, aquel que está más cercano. Dios no quiere acusación. Dios no quiere quejas. Dios quiere que vendes al que está quebrado, al que está quebrantado, y se venda con amor. De la misma manera que Dios te venda, Dios quiere usarte para que vos vendes a otro con amor, con gracia, con misericordia, con paciencia, con perdón. Se venda las heridas con perdón. Fue la forma que Jesús nos vendó, perdonándonos nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras faltas. Así Jesús nos vendó. Esa es la venda de Jesús. Perdonándonos, cubriéndonos, dice, multitud de faltas y multitud de pecados. Es la forma que Jesús nos vendó y es la forma que Dios quiere que nosotros podamos vendar a otros, porque Dios nos quiere hacer reparadores de ciudades arruinadas. Las ciudades representan personas, familias arruinadas, y Dios nos quiere reparar para que nosotros seamos esos reparadores. Entonces el Espíritu de Dios va a traer esa sanidad completa. Hoy recibí esa administración del Espíritu en tu alma. Recibí esa palabra con fe. Hoy podés decir: yo recibo esa restauración. Primeramente vos hablá sobre tu vida. Recibo, Señor, esa palabra. Ese diseño de restauración empieza sobre mi vida a partir de hoy. Ese diseño de restauración entra en mi hogar. A partir de hoy, el orden divino empieza a operar en medio de mi hogar. El orden divino empieza a operar. Espíritu Santo, podés moverte sobre mi vida, en mi vida. Movete, Espíritu Santo, en mi caos. Movete, Señor, en mi hogar. Entra en mi casa. Entra en mi hogar. Entra en mi relacionamiento familiar, conyugal. Entra en mi trabajo. Trae tu orden. Restaura todo aquello que fue deformado. Volvé a formar, Espíritu de Dios. Esa restauración empieza cuando vos podés decir eso. Cuando podés declarar y proclamar y creer en tu corazón que así viene y así va a venir, que venga sobre tu vida, viene sobre tu casa, Celia, viene esa restauración, viene a formarse aquello que está dentro tuyo. ¿Vos sabías que hay una Celia espiritual dentro tuyo, formada conforme a la imagen de Dios? Y eso tiene que salir, tiene que florecer, aquello que Dios puso dentro tuyo y dentro de cada uno de ustedes. Pero ¿qué es lo que las camadas que le tapan? Son heridas,
son frustraciones, son fortalezas levantadas con el engaño de Satanás. Así como él engañó a Adán y Eva, también continúa engañándonos a nosotros. Pero hoy vos, si recibí esta palabra del diseño de la restauración, entonces empezá a decir: viene sobre mi hogar la restauración. No se va a cumplir en mi hogar. Podés profetizar, Gabriela, no se va a cumplir en mi hogar el diseño maligno, ni la voluntad maligna, pero se va a cumplir y entra la restauración y el orden de Dios en mi casa. Podés decirle: Espíritu de Dios, móvete. Espíritu de Dios, así como te movías sobre el caos en el mundo, móvete, Señor. Entra en mi casa, entra en mi vida, entra en mi familia. Entra, Espíritu de Dios, entra, móvete por medio de tu palabra, móvete, Jesús, entra a restaurar todo aquello que está dañado. Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven, entra, muévete sobre el caos. Hay caos, Señor, hay oscuridad, hay sí tinieblas, pero Espíritu de Dios trae luz. Se ha hecho la luz en medio de mi hogar, resplandece tu luz, resplandece tu verdad, resplandece, Señor, tu voluntad en mi vida, sobre mis hijos. Resplandece, Espíritu de Dios. Muévete en esta mañana, muévete en este día, muévete, Señor. Muévete sobre todo lo que están clamando. Muévete, Señor, para restaurar el cuerpo enfermo. Muévete, Señor, sobre los enfermos. Muévete. La palabra que se mueve sobre ti es: sea sano en el nombre de Jesús. El Señor llevó toda enfermedad sobre él, sobre su cuerpo. El Señor venció la enfermedad, venció la muerte. Muévete, Espíritu de Dios. Muévete, muévete, muévete sobre los cuerpos. Restaura cada parte de los cuerpos. Restaura, Señor, restaura los órganos dañados, los órganos afectados por enfermedades. Restaura, Espíritu de Dios. Trae, Señor, esa restauración, esa sanidad física, emocional, mental. Espíritu de Dios, restaura hoy las relaciones familiares. Restaura, Señor, la vida de los hijos. Muévete, Espíritu de Dios. Podés clamarle hoy. Clamarle al Señor, porque Él es el mismo Espíritu. Él es el mismo Dios. Él necesita fe. Él necesita tu fe y mi fe para moverse. Él necesita tu fe y mi fe para moverse. No vaya a dejar que nadie te robe, ni nada te robe la palabra hoy. Hay restauración del diseño de Dios para tu vida y para tu familia. Él necesita fe. En tu declaración, Él necesita fe para moverse. Hoy pedile al Espíritu Santo: infundime fe. Infundime fe. Tu fe se debilitó, pero hoy el Espíritu Santo renueva tu fe. Renueva tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Bom dia, Mauro Edison. Dios te abençoe. Paz. Dios necesita la fe. Hoy recibí esa fortaleza en tu fe. Todo empieza con la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. A veces cuando nos falta la fe ya no nos movemos. Ya no nos movemos en esa fe. No nos podemos mover en lo sobrenatural. No nos podemos mover en lo espiritual. Y solo nos quedamos en lo natural, en lo carnal. Y allí no tenemos victoria. Cuando estamos en lo natural, sin fe, no podemos tener victoria. Y allí el enemigo entra. Y allí el caos permanece. Pero en Cristo ese caos no tiene por qué permanecer. No tiene por qué permanecer. Espíritu Santo, hoy obra. Siento, mis hermanos, mucha carga, mucho peso espiritual. Siento en esta mañana
Hoy conecta tu fe con esta palabra que yo estoy liberando sobre tu vida, la restauración del diseño para tu vida, para tu hogar. Conecta tu fe, no deje que el enemigo te robe. Hoy sacudite en el nombre de Jesús de toda incredulidad. Hoy pedile perdón al Espíritu de Dios por la incredulidad, por la duda. Hoy pedile perdón al Señor y empezá a decir: Señor, yo recibo la fe, yo recibo la palabra, yo recibo esa esperanza. Hay esperanza para mi porvenir, hay esperanza para mi futuro y de mi familia, hay esperanza para mi salud, hay esperanza. Yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado, yo sé en quién estoy esperando. En quien estás esperando no te va a fallar, no te va a defraudar, no te va a abandonar. Él es fiel, Él es llamado el fiel y el verdadero. Él creó los cielos, la tierra, Él te creó y Él va a traer orden en tu vida. Él va a traer orden en tu hogar. Él va a traer orden para tu futuro. Él va a traer el diseño correcto. Él va a traer el diseño del sueño del corazón de Dios. Tu Padre tiene sueños para tu vida. Tu Padre tiene proyectos para tu vida. Pero camina en esa fe, camina en esa palabra, movete en la palabra, movete en la palabra, movete en la palabra, dice el Espíritu. Movete. Nosotros necesitamos movernos en la palabra para que el Espíritu se mueva. Tenemos que movernos en la palabra para que el Espíritu se mueva. Porque si no nos movemos en la palabra, el Espíritu no se puede mover. El Espíritu se mueve donde hay palabra. El Espíritu de Dios se mueve donde hay fe en la palabra. Y donde nos movemos en la palabra, ahí el Espíritu se mueve. Y ahí el Espíritu empieza a ordenar. Y ahí el Espíritu empieza a crear. Y ahí el Espíritu empieza a quitar la oscuridad, las tinieblas y a traer la luz. El Espíritu de Dios se mueve donde nos movemos en la palabra. Nos movemos en la palabra. Movete en la palabra, dice el Señor. Movete en la palabra. Movete en esa palabra y Dios se mueve por ti. Se va a mover por ti. Se va a mover por ti. Se va a mover por tu casa. Se va a mover en tu casa. Se va a mover delante de ti. Se va a mover sobre ti. Se va a mover como tu retaguardia. Se va a mover a tus costados. El Espíritu de Dios. ¿Saben qué quiere decir en Isaías cuando dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido? ¿Saben qué significa esa palabra? El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Significa el Ruá Adonai Jehová. Quiere decir el Señor soberano del pacto está sobre mí. El Señor soberano del pacto está sobre mí. Estoy bajo pacto, estoy bajo la presencia de Dios, estoy bajo el pacto, bajo lo que Dios me prometió, bajo la obra de Cristo en mi vida. Estoy bajo ese pacto y bajo ese pacto me muevo, bajo ese pacto camino, bajo ese pacto que me cubre. Yo me muevo en lo que hago, en lo que digo, en lo que pienso. Que el Señor hoy pueda cubrir tu mente y tu corazón. El Señor soberano del pacto. Podés decir: estoy bajo el pacto de Dios. Estoy cubierto, cubierta. Estoy habilitado, habilitada bajo ese pacto de Dios. El pacto de Dios está sobre tu vida para traer sanidad, Miguel. El pacto de Dios está sobre tu casa y sobre tu familia para abrirte puertas y traer provisión sobrenatural. El pacto de Dios está sobre ti, Marlon. Está sobre tu familia y sobre todo lo que haga. El pacto de Dios por medio de Cristo, Natica, está sobre tu vida. El pacto de Dios, el pacto Ruá Adonai Jehová, el Espíritu del Dios vivo está sobre ti para que te puedas levantar y moverte en lo sobrenatural y avanzar hacia tu diseño. No importa lo que caiga a tu derecha y tu izquierda, pero vas a continuar en pie, vas a continuar y vas a avanzar. Y cuando llegues